de Telemetro Reporta. He escuchado con atención al presidente de la República y puedo compartirte lo siguiente. Creo que el discurso o el mensaje tuvo varios componentes. En primer lugar, se anunciaron algunas medidas que la ciudadanía estaba esperando, como por ejemplo la ley de moratoria debidamente aprobada y sancionada, como por ejemplo una iniciativa legislativa para recortar un porcentaje del salario o de los emolumentos de un número de funcionarios o de ciertos cargos que ganan altos salarios. También era una medida que se estaba esperando. Se dieron a conocer una serie de medidas de reactivación económica que definitivamente hasta ahora eran desconocidas y por lo menos, tomando en cuenta el anuncio y la descripción de las mismas, definitivamente que una vez en ejecución serían medidas que podrían inyectar dinamismo y empezar a reactivar la economía. He visto, en resumen de los anuncios, algunas de las medidas que la ciudadanía estaba esperando. Ahora bien, vamos a la parte que yo me quedé esperando y que mucha ciudadanía se quedó esperando. En primer lugar, el presidente nos plantea que la primera amenaza que tenemos como país es la del contagio del virus, como es evidente. Es la del crecimiento de la amenaza del COVID-19 y que se van a tomar todas las medidas desde el punto de vista sanitario para combatirlo. Sin embargo, yo vi o sentí un componente muy pequeño, un par de minutos, si acaso, al principio del discurso, sobre cuál es la estrategia nacional para enfrentar lo que hoy es la principal amenaza. Aquí ha habido cambios en las últimas semanas, días, cambios de ministros, cambios de ministra de Salud, cambios de comités consultivos, comités asesores técnicos, las cifras van en aumento y así como se dio un énfasis importante, y lo reconozco en la descripción de una serie de medidas de reactivación económica, si la principal medida o amenaza es la salud, me parece que el discurso en ese punto se queda muy corto de los panameños poder escuchar cuál es entonces la estrategia o el replanteamiento de la estrategia y las medidas para enfrentar la principal amenaza que en este momento es sanitaria. En segundo lugar, el tema de los millones. Yo estaba anotando y honestamente perdí la cuenta de los millones y de los miles de millones que se estaban anunciando en programas de préstamos, de inyección de liquidez, de fondos de garantía, que reitero, se han enumerado una serie de medidas importantes, pero todos son préstamos. Aunque sean blandos en sus intereses, son programas de préstamo. En ningún momento el presidente se refirió a la imperiosa necesidad de aumentar el monto de la ayuda para los que hoy, no mañana, no la primera semana de agosto, como él mencionó que inician estos programas, para los que hoy no tienen ingreso y no tienen comida. Faltó una de las soluciones y de las medidas más relevantes que la ciudadanía está esperando, que es el apoyo solidario o el aumento del monto de apoyo, sobre todo ahora diciéndole al país que se tienen todos estos miles de millones para reactivar la economía, pero no haces ninguna mención de un aumento de la ayuda. Hay un gran vacío, me parece a mí, siendo objetivo en el análisis con este anuncio que quedamos esperando. Y finalmente me gustaría comentarte algo más de los puntos que considero relevantes. Me parece que el presidente está queriendo poner un borrón y cuenta nueva en temas de transparencia y rendición de cuentas, porque él reconoce que se han cometido errores, pasa la página y llama a todo el país y a los sectores a que enfrentemos esto juntos de aquí en adelante. Aquí yo tengo serios problemas con esa parte del discurso, porque cuando tú reconoces tus errores como presidente de la República o como gobierno,
tú no estás efectuando o esto no significa ni se traduce en medidas puntuales para que quienes han sido señalados por actos de corrupción rindan cuentas. Y eso es lo que la ciudadanía estaba esperando. No un mea culpa, un hemos cometido errores. ¿Dónde están las medidas que desde el Ejecutivo se pudieran haber ejecutado al sol de hoy para evitar lo que hasta ahora ocurrió en términos de transparencia? Los sobreprecios no son errores, señor presidente, y se lo digo con mucho respeto. Los sobreprecios están tipificados como delito y son intención o se hacen con la intención de atentar contra los fondos de los panameños. Ahí me quedó debiendo a mí y creo que a gran parte de la ciudadanía el discurso, porque son anuncios. Y por último, porque pudiera tal vez dar varias reacciones o varios ángulos atenógenos. Ya nosotros escuchamos un discurso hace un año, muy bueno, pero era un discurso. Ahora volvemos a escuchar un discurso que sí, reconozco, enumeró una serie de acciones que la ciudadanía estaba esperando. Ya mencioné algunas de ellas. El presidente abarcó bastantes o muchos de los temas que la ciudadanía quería por lo menos escuchar. Se quedaron temas muy importantes por fuera, ya los he mencionado, pero ahora viene la parte del grueso, el espeso del sancocho, y es pasar de las palabras a la acción. Y yo creo que esa es la gran expectativa ciudadana, porque un buen discurso o un intento de reganar la confianza ciudadana tiene que venir acompañado de acciones, y yo espero que a partir de este discurso lo que veamos pues sea un listado de acciones concretas. Y a mí me llama la atención, Atenógenes, y esto a la vez lo digo como una pregunta que nos hacemos los panameños, y es la siguiente. Si el gobierno tenía al principio de la pandemia la información técnica que el propio presidente ha reconocido que se tenía sobre un número por encima de los 100.000 contagios, información que el gobierno recibe hacia mediados de marzo, según nos dice el propio presidente. La gran pregunta que se haría cualquier panameño, y no con el ánimo de generar dudas, sino creo que es una pregunta completamente válida y justificable, es cuáles fueron todas las medidas que se tomaron para desde el 16 de marzo hasta el 1 de julio aumentar la capacidad de camas de cuidados intensivos en la República de Panamá, si esa fue la proyección sobre la cual se tomaron decisiones. Creo que ahí también hay una interrogante válida, porque aunque digan que es el hospital modular fuertemente cuestionado, el hospital modular solo apunta a 100 camas de cuidados intensivos, por lo cual a mí me queda ese interrogante. Por lo demás, me gustó el tono conciliador del presidente. Tomo como bueno el llamado a un diálogo, a un pacto nacional, a que podamos ponernos de acuerdo en los temas que son realmente importantes para este país, pero no claudicaremos ni vamos a claudicar en nuestra petición de transparencia, de rendición de cuentas y de manejo responsable de las finanzas públicas en beneficio de la población panameña. Gracias, señor Lombana. También tenemos al señor Rafael Mezquita en este momento en contacto con nosotros. Señor Mezquita, su opinión también de lo que ha dicho el presidente. Creo que el mensaje que ha mandado esta tarde a un año